Con un diagnóstico que le impide trabajar y al grito de ser dependiente de terapias, una secretaria cancelada en una escuela clama por la respuesta del Ministerio de Educación. Fue cancelada estando de licencia, producto de un accidente laboral que le provocó una condena de por vida. El 2016 fue un año que marcó la vida de Albairis Díaz Ruiz. Aunque había sido nombrada como secretaria, hacía el rol de mensajera a falta de uno en la escuela en la que estaba asignada. Una mañana se trasladaba al distrito escolar de Miches para llevar unas facturas que correspondían al proyecto operativo anual POA, cuando sufrió un accidente que la mantiene en agonía hasta el día de hoy. Entonces ella me usaba como lo que era mensajera. En ese momento yo tenía como 4 semanas de embarazo cuando yo tuve el accidente. Ella me mandó a llevar el POA al distrito, los papeles, que eran una factura de un supermercado. Y yo cuando iba en la loma bajando el motor se deslizó. Y yo vine a caer como a 2 casas. Albairis laboraba en la escuela primaria del kilómetro 6. Desde que recibió su nombramiento en el 2015, desempeñaba el cargo de secretaria, pero destaca que también era una especie de utility de la dirección. Cuando yo desperté en el hospital público de Miche. Ella fue allá a mi casa a buscar los documentos y me dio un día, porque yo todavía tengo aquí la marca. Yo llegué con el brazo todo raspado, con golpe aquí en la pierna. Ella me dijo, quédate hoy, no vaya, va mañana. Pero cuando yo fui, ella me puso a trabajar. Yo le dije que estaba embarazada, porque la doctora en el momento que yo desperté me dijo, ya esta señora está como embarazada, le late mucho el estómago. Pero nunca me dijeron hazte sonografía, nada. Señala que al momento del accidente no sabía que estaba embarazada de 4 semanas. Es tras despertar en el hospital que recibe la noticia y comienza a lidiar con un embarazo con complicaciones. Mi problema empezaron fue cuando yo me di cuenta que el accidente ya me traía consecuencias, fue cuando yo empecé a ir al médico con la niña, con la barriga, que el médico me preguntaba que si yo había tratado de botarla porque la niña venía con problemas en la cabeza. Y después fue que yo dije, la niña recibió todo el golpe porque el mayor golpe fue aquí. Luego del accidente, las secuelas fueron apareciendo. Después, con el tiempo, fue que se me fueron dando las secuelas, que yo empecé a caerme de mis pies, empecé a perder la razón, que yo inscribía a los niños 3 y 4 veces en el sistema, y yo decía, pero yo estoy loca. Y empezaron a decir que yo no estaba haciendo mi trabajo, que yo no sabía, pero yo no sabía de qué era. Hasta que yo un día salí con mi niño al médico y me caí. Y yo pregunté y dije, voy a tener perdón, voy a estudiar, voy a hacerme unos chequeos junto con mi niño para saber por qué me estoy volviendo loca, yo decía. Hasta que con el pasar de los días descubre su diagnóstico devastador. Y el doctor me dijo, tú tienes problemas en la columna muy mal, tú vas a perder movilidad del cuerpo, te va a estar cayendo. Y yo, como tengo mi niño enfermo, que me nació enfermo, Daniel, de asmático, con problemas en el estómago, yo dije, yo voy a seguir con los estudios de mi hijo y después yo me chequeo. Pero después seguía cayéndome del motor y ya yo estaba que yo salía y preguntaba que para dónde iba. El historial médico de la secretaria cancelada establece que, aunque el día del accidente solo se constataron traumas en los pies, abdomen y brazo izquierdo, se produjeron traumas a nivel de la columna vertebral no identificados a tiempo y que fueron progresivamente empeorando. En los diagnósticos médicos se lee que padece osteoartritis cervical, rectificación de la columna cervical por contractura de la musculatura paravertebral, protusión discal central extraforaminal múltiple de grado 3 a nivel de la C4, C5, C6 y C7 y resume que no está apta para trabajar. Me dirigí a donde la doctora Joana Pilier, al centro médico de la Sedano. Me mandó a hacer los estudios y me dijo, tú tienes 2 hernias aquí. Y eso están debajo de todo algo que me pasa por ahí las venas. Y yo le pregunté, pero si yo me opero, ¿qué va a pasar? Y me dice, yo tengo que mandarte a rehabilitación porque es muy peligrosa tu operación. Estaba asistiendo al CEIBO, pero yo nunca dejé de llevar mis papeles al director. Siempre me lo sellaba y lo recibía.
Pese a que la directora del centro, a quien identifica como María Esther Castro, conocía lo que estaba pasando, la acusa de no querer inscribir su caso como un accidente laboral. En la escuela, después de eso, fui a riesgo laboral a ver si me daban ayuda, porque ellos decían como que yo me estaba haciendo, que era que yo no quería trabajar. Y cuando fui a riesgo laboral, fui a Dida, a Higüey, me mandaron a riesgo laboral del Ceibo. Riesgo laboral del Ceibo me llenó un papel, me recibió, allá están mis documentos originales todavía, y cogieron y me dieron otro papel donde decía, me dejaron como 2 meses. Asegura que a la Dirección Distrital de Educación y a la Administración de la Escuela del Kilómetro 6 de Miches le consta que su vida se destrozó en un evento de trabajo. Yo fui aquí a la escuela del Distrito 1204 cuando eso habían cambiado ya a Maribel, otra directora que había, y ella llamó a María Esther y le dijo, María Esther, yo necesito que tú me le llenes los documentos a Alba, porque ella lo necesita, es un dinero de ella. Ella necesita ese dinero para ella salir a camino, para ella hacerse sus estudios. Y ella le dijo que no. La joven mujer guarda copia de la licencia médica permanente que presentó a la escuela. Pese a eso, denuncia que inició en su contra un hostigamiento. Entonces yo acudí a mi primo Reudi y le dije, Reudi, hablaste con ella porque yo lo necesito. Y ella cedió, pero ya di que no había tiempo. El médico me dice, cuando vuelve y me chequea, que yo no estoy apta para ningún tipo de trabajo productivo, porque si yo me vivía cayendo, me olvidaba de las cosas, a veces no me acordaba del nombre de mi hijo, y con todo eso me cancelaron. El 17 de diciembre del 2020, Alba Iris Díaz fue informada de su desvinculación al Ministerio de Educación, según se lee por decisión administrativa. Un proceso violatorio de la ley de trabajo, ya que se encontraba en licencia, y al que agrega le siguieron viajes insistentes de su parte, dejándola con traumas permanentes, sin seguro de salud y desamparada a nivel laboral. Y recuerdo que lo último que le dije fue, voy a ir a los medios porque usted está abusando conmigo. Ella llamó a educación, ella le dijo, pero ella no tiene una licencia, ella no tiene un oficio hecho, ella no tiene nada. Y yo le dije, pero yo hacía mi parte como secretaria. Se supone que el director y usted hacen su parte como lo que ustedes son, le dije. Porque yo cumplo con entregarle al director. Yo no sé si hay que hacerle un oficio a la licencia. Yo no puedo decirle al director hágale un oficio porque es su trabajo. Y el director, yo tengo una grabación en mi teléfono donde el director dice que cuando ella fue a buscar mis papeles, el director le dijo, hay que hacerle un oficio porque ella está de licencia y esa muchacha está mala. Y ella le dijo que no hiciera ningún oficio. En medio de lágrimas, cuenta que al día de hoy literalmente pide para dar comida a sus hijos en muchas ocasiones. Entonces yo tengo que hacer la cosa aunque yo no quiera. Mucha gente me ve y me dice que no, que ya está bien, que ya ande en un motor, pero ¿cómo no voy a andar si mis hijos van a la escuela? Si mis hijos comen. Yo me evito pidiéndole a la vecina del lado y mis hijos comer en un plato y después comerme la sobra yo. ¿Cómo yo no puedo montarme en un motor? Expresa que ha pedido ayuda durante los 10 meses que han seguido a su desvinculación injusta a todas las puertas en la provincia de Atomayor, pero han quedado cerradas. ¿Cómo yo no puedo agarrar un piso y limpiarlo, fregar unos platos? Dime. Yo tengo 3 meses sin pagar casa, que cada vez que ve el dueño tengo que esconderme y mandé a mi mamá porque no puedo decirle ya mañana, pasado, porque no puedo. A pesar de los diagnósticos, se ve obligada a desafiar su condición de salud para echar hacia adelante a sus hijos de 6 y 7 años. Yo tengo un esposo que me dio 3 veces trombosis, que no se maneja bien. Yo tengo 2 niños, uno enfermo asmático, que vive hasta convulsionándome. Yo no puedo sentarme en una silla y esperar que me lleguen las cosas a mi casa. Pago 5,000 pesos de casa. ¿Cómo yo puedo subsistir? Lo último que yo he intentado es suicidarme porque tengo toda la puerta cerrada. Te dije, para buscar 500 pesos nadie me lo presta. No tengo trabajo, nadie le presta al que no tiene trabajo. Con la columna vertebral traumatizada en 6 puntos distintos
y con un diagnóstico de empeoramiento por falta de acceso a las terapias. Alba denuncia que no cuenta con las ayudas de la Seguridad Social por un inoportuno, insensible e ilegal manejo de la dirección distrital y del centro en el que laboraba. Apela al Ministerio de Educación, al que sirvió con dedicación, a comprobar y revisar su expediente y no dejarla abandonada en su enfermedad. ¿Qué fue lo que yo hice mal? Si yo cuando me sentía capaz, yo hacía de todo. Nunca le dije educación, no. Ahí me dieron 6 meses en un curso de maestra y yo lo saqué como si hubiese sido una maestra profesional. Nunca le dije que no a educación, nunca. Nunca le fallé, siempre estuve ahí. Entonces, ¿por qué ellos me fallaron a mí? Con las puertas de la Administración de Riesgos Laborales cerrada, dando que venció el plazo en que debió ser inscrito el accidente, Alba Díaz ruega por una alternativa o una pensión solidaria que le permita tener un seguro de salud y un ingreso con el que pueda costear sus gastos mínimos y medicamentos en medio de la condena de un accidente laboral, lamentando que trabajar se convirtiera en su castigo.